Buenas noches, profesor Mario Bermúdez. Hoy voy a hacer lo que es el laboratorio número 6 de la unidad 2. Entonces, ¿qué se nos ha pedido en este caso? Se nos ha pedido que expliquemos lo que es el tema del neoclasicismo, y yo, más que todo para apoyarme en este tema, he creado aquí una presentación. Aquí estoy en un cacho de las diapositivas, pero bueno, empecemos. Entonces, el neoclasicismo. Esta presentación es completamente hecha por mí y voy a abarcar unos cuantos temas de lo que es el neoclasicismo. Comenzamos. Lo primero que se va a hacer es lo que es ver el concepto. ¿Cuál es el concepto del neoclasicismo? Este es un movimiento artístico que nació en el siglo XVIII. Este movimiento buscaba más que todo imitar el estilo preponderante y las características de la antigüedad clásica. ¿Esto a qué se refiere? Que este buscaba imitar lo que es el arte o el estilo que se usaba anteriormente a las épocas que vinieron después. También buscó alejarse de los excesos del barroco para regresar a los pilares antiguos. Esto es más que todo porque antes de que pasara todo esto del neoclasicismo, en la época anterior se usaba el barroco. Entonces esta buscó no tanto reforzarse en lo que es este tipo de arte, sino buscar la arte antigua, como mencioné anteriormente. También impulsó un retorno a la razón y a las manifestaciones artísticas de la antigüedad grecorromana a modo de guía. ¿Qué quiere decir? Que esta buscó no solo regresar a lo que es la antigüedad clásica, porque antigüedad clásica la conocemos, puede ser como el arte china o incluso arte sumeria, sino que esta buscó específicamente regresar a lo que es el arte grecorromano, o sea, buscó el estilo de estas dos grandes culturas. Entonces, luego las características que abarcó este movimiento. La primera característica que abarcó fue el racionalismo. Esta característica ¿a qué se refiere? Durante este tiempo o este periodo, lo que predominó sobre las artes fue la razón. Ya no se abarcaba tanto a Dios. Lo segundo es que los textos presentaban características propias de la síntesis, como son la claridad y la perfección gramatical. O sea, en este momento fue un momento donde la narración estuvo bastante. ¿A qué me refiero con esta narración? O sea, todo lo que son los textos escritos en prosa, las investigaciones y demás tuvieron bastante auge, debido a que, como predominaba la razón, se buscaba tener textos basados en la ciencia. Luego, como dije anteriormente en el concepto, hubo un retorno hacia lo grecolatino, o sea, se buscó regresar a todo esto de la cultura grecia romana. Hubo una fuerte influencia en las formas clásicas del Renacimiento en lo que se refiere a la escultura y uso de colores fríos en la pintura. Esto no lo abarcó tan amplio, ya que no nos interesa porque esta es una clase de literatura, pero aún así se puede denotar en distintas esculturas que hubo un retorno a lo que son las formas clásicas del Renacimiento, y en las pinturas que hubo un uso de colores fríos, que la gama de colores fríos es de lo que es el negro al verde. Luego, algunos de los máximos exponentes hispanoamericanos del neoclasicismo podemos encontrar a José Joaquín Olmedo, que envió en 1780 a 1847, que lo veremos a continuación. También a Rafael Landívar, que en su nombre, o sea, en honor a él, está fundada la Universidad Rafael Landívar. Y José María Heredia, que como he dicho los veremos en un momento. Entonces, primero José Joaquín Olmedo. Este personaje nació en Guayaquil el 20 de marzo de 1780. Nuevamente en Guayaquil él ejerció la subdirección de estudios del Guayas, envejeciendo de forma prematura a causa de continuos dolores del estómago y estitiquez. Aquí voy a ver un pequeño paréntesis en lo que explico qué es estitiquez. Es una alteración del intestino que consiste en una excesiva retención de agua en el intestino grueso y el consiguiente endurecimiento de las heces, por lo cual se hace muy difícil su expulsión, ocasionados por un cáncer lento. Lamentablemente falleció el 19 de febrero de 1847 a la edad de 66 años. Antes de morir, él dijo una frase que es que ha cumplido, no sin gloria, su destino. ¿A qué se refiere? A que realmente cumplió todas sus metas que tenía postergadas para él, y así. Entonces, durante su vida dedicó parte de su tiempo a la creación de lo que son las novelas, cantos, obras, poemas, entre otro tipo de obras literarias que existen. Entre sus más conocidas está el canto a Bolívar, al general Flores, vencedor de Miñarica, y Alfabeto para un niño. Este también diseñó la bandera y el escudo de Guayaquil, además de componer la letra para su posterior vida. En 1808 se inspiró y compuso el prólogo a la tragedia El Duque de Viseo de Quintana,
y su silva titulada El Árbol, que terminó en 1809 y contiene dos partes, una filosófica y de gran sentido estético y otra menos cuidada, con la que cierra el poema, pareciendo como si hubiera unido dos versos distintos. Entonces podemos ver que este escritor de acá se dedicó bastante a lo que es la creación de novelas, y no solo se quedó con esto, sino hasta fue un poeta que escribió la letra de un himno, como podemos ver. El siguiente que vamos a ver es lo que es el escritor Rafael Landívar, quien nació en Guatemala el 27 de octubre de 1731 en una casa de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que estaba frente a la iglesia y convento de la Compañía de Jesús de esta ciudad. También él murió el 27 de septiembre de 93, o sea, en 1793, en Bolonia, donde fue sepultado en la Santa Iglesia de María del Moratele. En 1950 sus restos fueron encontrados y repatriados a Guatemala, en donde fue sepultado en un fastuoso mausoleo que se encuentra en el antiguo Guatemala. Él escribió la obra de Rusticatio Mexicana. Él, en su nombre, fue fundada la Universidad Rafael Landívar, y también fue un religioso que formó parte de los jesuitas. Fue expulsado de esta religión por distintos motivos. El siguiente escritor que vamos a ver es José María Heredia. Este nació en Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1803. Falleció en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1839. Fue un escritor con una vida muy corta, como podemos ver acá. La vida de José María Heredia es uno de los temas principales de la obra de Leonardo Padura, la novela de mi vida, publicada en 2002. O sea, básicamente este escritor, Leonardo Padura, se enfocó bastante en lo que es la vida de José María Heredia, o sea, usó bastante su ejemplo de vida y demás para escribir su novela. Él también escribió varias poesías, entre las cuales podemos encontrar a El Pino y a Emilia. No las menciono todas porque encontré más de 20 y no me cabían acá en la presentación, entonces por eso he colocado solo dos como ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi comentario personal acerca del neoclasicismo? Para mí el neoclasicismo fue una época en la que se vio una gran revolución en el arte y la literatura. O sea, se vio exponencialmente cómo esta resurgió, cómo esta tomó un gran auge, puesto que tuvieron una significativa regresión a las antiguas tradiciones greco-romanas, correspondientes a estas disciplinas. O sea, estas mismas, la literatura y el arte, como vimos anteriormente, regresaron a lo que son las antiguas tradiciones greco-romanas de Grecia y de Roma, y por esto yo pienso que debido a esto tuvieron un gran auge, porque a veces el ser humano tiende a guiarse más de lo antiguo que de lo nuevo. Entonces sí, aparte fue una época en la que el avance fue exponencialmente alto. Para mí realmente esto es lo que abarcó el neoclasicismo, porque según lo que leí y lo que investigué, el neoclasicismo fue la época donde el arte, la literatura, tuvo un gran auge después del Renacimiento, y con la regresión a lo greco-latino realmente se pudo presenciar como esta crecía exponencialmente. Entonces soy David Antonio García González, de quinto bachillerato sección D, clave 9, y este fue el laboratorio número 6 de la unidad de literatura.